Somos un cuerpo, hermanos. Aquí quizás el que ven es el que cantan o los que hablamos con el micrófono, pero sin ellos, en verdad, no, son importantes, son importantes. Entonces, como Casa de Oración es una iglesia que le gusta leer la palabra, el pastor Hermes nos ha enseñado eso, vamos a leer hoy Biblia. Entonces, cuando estemos leyendo, no hay que, ¿cuándo vas a terminar de leer, pastor? No, siga leyendo. Sí, porque hay unos que somos perezosos. Dime el versículo rápido. No voy a copiarlo. No, lea conmigo, por favor. Y métase en el asunto, porque si no va a tener que verlo en YouTube y no va a entender nada. Y es mejor en presencial. Aquí usted siente y ve y verdaderamente pasan mejor las cosas. Vamos a leer la palabra. Vámonos a Jueces, capítulo 2. Vámonos a Jueces, capítulo 2. Voy a leerlo en versión NTV. ¿Ok? Si tiene Reina Valera, que también es poderosa, no hay ningún problema. Ya estamos ahí, Jueces capítulo 2, del 1 en adelante, dice: el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquín, y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato, porque lo hicieron. Hace la pregunta: ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos le serán espinas clavadas en el costado y serán tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos, por eso llamaron el lugar Boquín, que significa llanto, y allí le ofrecieron sacrificios al Señor. Después que Josué despidió al pueblo, cada uno de la tribu salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron con Josué y los líderes que los sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, el norte del monte Gaz. Versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rendieron culto a otros dioses. Los dioses de los pueblos vecinos provocaron el enojo al Señor y abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel, que lo entregara en manos de los saqueadores, quienes le robaron sus posiciones. Disculpen que tengo un problema con el tipaje acá de las letras que me están fallando un poquito, por eso hay un poquito de enredo. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlo. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Y se pone el asunto mejor. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo se volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Por eso el Señor ardió de enojo contra Israel y dijo: ya que está el pueblo, ha violado mi pacto que hice con sus antepasados, no ha hecho caso a mis mandatos,
Ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel para ver si seguiría o no los caminos del Señor, como lo hicieron sus antepasados. Por esta razón el Señor dejó estas naciones donde estaban. No las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las conquistara a todas. Este es un pasaje donde el pueblo pasa de un gran líder, caudillo, a una época de jueces. Del versículo 2 al 4 vemos al ángel de Dios que habla de este error, expresa las consecuencias del error. Estas personas serán tentaciones. Esas personas que quedaban allí sin conquistar se iban a convertir en tentaciones para Israel. Y en el Antiguo Testamento vemos a Dios queriendo que su pueblo sea diferente a los pueblos que tenía alrededor. Pero en el Nuevo Testamento también vemos que Dios quiere que seamos diferentes a las personas alrededor. Muchas personas utilizan este argumento diciendo que Jesús anduvo con pecadores y no fue tan diferente a ellos como si Jesús estuviera celebrando el pecado. Pero Jesús estuvo entre pecadores, pero no celebró el pecado, los retó, le advirtió, toleró con respeto su pecado, pero les llevó a una milla extra, haciéndole entender que esa no era la vida correcta que debían seguir si querían estar cerca del Padre. Jesús nunca pecó, ¿ok? Pero hoy estamos teniendo como una tergiversación allí en algunas cosas. También utilizamos el argumento cuando Pablo dice que tenemos que hacernos como ellos. Pero tenemos que tener cuidado con eso, porque ¿hasta qué límite? ¿Hasta qué punto hacernos como ellos para alcanzarlos? Y entonces ahí te das cuenta de algo. Cuando Pablo hacía eso, Pablo lo hacía identificándose con la necesidad, y cada vez que tenía una buena estrategia se identificaba como embajador de Jesús y estaba dispuesto a sufrir las consecuencias, porque la estrategia nunca está por encima de Jesús. Jesús está por encima de la estrategia. Unos pequeños detallitos, y esto tiene para hablar bastante, pero quiero avanzar. El pueblo reconoce el error y se lamenta. Se lamenta a pesar de ser un pueblo que conocía a Dios. Del 6 al 8 vemos que la muerte de Josué nos señala un fin de una época, y Josué y su generación sirvió al Señor. El Señor estuvo con él en cada batalla. Ahora, del 9 al 6, voy a hacerme algunas preguntas al aire y quizás algunos de ustedes me puedan ayudar. Otra generación crece sin Dios. ¿Cuál fue el error? ¿No vieron a Josué servir? ¿No vieron a Dios acompañando a Josué en las batallas? ¿Josué y la generación que murió no discipularon a esta generación? ¿O a pesar de ver a Dios y ver cómo servían a Dios, decidieron abandonarlo? Lo digo porque este pasaje siempre lo usamos para decir que Josué no hizo su trabajo. Siempre decimos que Josué no levantó el líder que faltaba. Pero si el que levantó a Moisés y Josué fue Dios, ¿Dios no podía levantar a otro líder? Hello. Me gusta cuando lanzo unas curvas, y no porque sea el más inteligente, sino porque hay cosas obvias en la Biblia que a veces no lo pasamos por alto. Respeto a todos los que piensan que Josué no hizo su trabajo. Hay algunos errores que después podemos señalar. Sin embargo, hay otras cosas como que nos señalan que Dios tenía otro plan. Ok, entonces, ¿por qué esta generación, hay algo interesante, multiplicó los errores de sus padres? La generación que no conocía a Dios multiplicó los errores de sus padres. Las cosas que hoy le estás pasando por alto en tu vida, sin darte cuenta, tus seres queridos lo pueden multiplicar. No, yo grito bajito, pero yo grito un poquito. Bueno, cuidado, no te sorprenda que tu nieto grite más que tú. No, yo soy así medio terco. Bueno, después no te sorprenda que tu hijo sea así y no le importe con más de 4. Del 16 al 23, Dios levanta jueces. No son líderes iguales a Josué y a Moisés. Dios sigue teniendo compasión de su pueblo. El pueblo sigue desobedeciendo a Dios. Dios ve algo que esta generación debe ser formado en ellos. Y por tal motivo permite esta prueba para ver si van a ser fiel a Él. Ahora, ustedes, yo sé que el tiempo ha corrido, pero aunque ustedes no lo crean, esta es la introducción. ¿Ustedes saben por qué? Porque quiero que vean el panorama completo, el retrato completo.
Moisés, Josué, Él les deja, todo esto es en la tierra prometida, todo esto es en la voluntad de Dios. Están en la voluntad de Dios, hello. Todo esto es en la tierra prometida, Moisés, Josué, y vienen jueces, otro estilo de liderazgo. Y ahora vamos a ver la transición de una teocracia, no estoy enseñando aquí economía o otras cosas, pero de una teocracia a una monarquía. Vamos a pasar de una teocracia a una monarquía. Ahora pasamos de un caudillo a jueces. Ahora vamos a pasar de jueces a monarquía. Y vamos a entender por qué pasamos a monarquía dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quería? Siempre apuntamos hacia Moisés, hacia jueces, hacia Josué. Pero ¿qué es lo que Dios quería? Veamos lo siguiente. El último juez. ¿Quién es el último juez de la Biblia? No se preocupen, vayan a escuela bíblica y ahí le van a dar la respuesta. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 8. Vamos a leer palabra. 1 Samuel capítulo 8. Después cuando estemos leyendo el sexto versículo, no es que ya hermano, ya paren. No. Entre más leemos, más aprendemos, más necesitamos de la palabra. ¿Ok? Dice así, 1 Samuel, ya lo tiene, capítulo 8. Vamos a ver cómo pasamos de la teocracia a la monarquía. Ok, dice así, versión Nueva Traducción Viviente. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Diga conmigo, rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera haz lo que te pidan, pero de la misma manera, punto. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios en la tierra prometida? ¿Cuál era el plan de Dios en la tierra prometida? Casa de oración. Así mismo es, tu papá te debe dar un premio. Yo sé que lo va a hacer. Aquí molestando. Excelente, muy buena respuesta. Dios quiere ser el rey. ¿Ustedes creen que en la tierra prometida Él solamente quería ser rey? Él quería ser rey ahí y por la eternidad. Ahí y por la eternidad. Ahora, miren lo siguiente, para los jóvenes, cuando tú amas a alguien, aunque cuando lo que pidas no te convenga, y a veces tus papás cedan, ellos tienen todo el derecho de advertirte. ¿Tú sabes por qué? Porque el que ama advierte. Y yo les voy a decir algo, cada vez que me pare aquí y me dé la oportunidad al pastor Hermes, les voy a hablar de cómo el amor advierte, porque estamos enseñando a un Jesús que no advierte, a un Jesús que no dice, que no expresa, que todo es amor y dale, yo te amo. Y no es así. Y aquí usted ve a Dios advirtiendo, diciendo, advierte lo que es un rey. No me voy a detener ahí porque es otra enseñanza. La enseñanza podría ser cuando lo que uno pide no conviene. Cuando lo que uno está orando por algo no conviene. Pero Dios diga, ¿tú quieres eso? Ok, pero adviérteles. Ahora vamos a ver el 19, después de la advertencia, y eso lo puede leer usted en su casa.
Después de la advertencia, vamos a leer el versículo 19. Ahí mismo, 1 Samuel 8, del 19 adelante, dice así. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Versículo 19. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió: haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y les envió a sus casas. Del 1 al 3 vemos a Samuel, era el último de los jueces, sus hijos no son buenos relevos porque son corruptos. La corrupción como que no está de moda hoy solamente. 4 al 5 dice, los versículos de 4 a 5, los ancianos en los pueblos no solamente tenemos que verlos con personas con canas, eran personas con mucha sabiduría y entendimiento. Vieron la vulnerabilidad en Samuel, vieron que ya estaba envejecido y que sus relevos no eran los mejores, y entonces ellos, vamos con la propuesta, vamos a hacer la mesa de consenso, no mentira, vamos a hacer este asunto, los disensos y los consensos, vamos a ver cómo hacemos. Y entonces ellos llegaron ahí y vinieron y presentaron la propuesta. Ahora, interesante, cuando estás vulnerable, cuidado con las propuestas que vienen a tu mente. 6 al 7, Samuel no le parece la idea. Dios es el rey de Israel, pero ellos prefieren ser gobernados por hombres. Eran gente que conocía de Dios. Hay veces que pedimos cosas que cambian de que Dios nos gobierne para que nos gobierne el hombre. Pasamos de una teocracia a una monarquía así de la nada, así de un solo plumazo, como lo hizo el pueblo de Israel. Dios expresa su decepción, del versículo 8 y 9 nos dice que Dios expresa su decepción. Sin embargo, Dios le pide a Samuel que les advierta. Dios a veces se decepciona de lo que nosotros le pedimos. Dios a veces se puede decepcionar de nuestro corazón, de cómo nosotros sentimos y queremos algunas cosas. A pesar de que Él se entristezca, porque Dios se entristece, su Espíritu Santo se entristece. Él sigue pensando en ti, en ver, no en cómo complacerte, porque siempre pensamos que Dios es un genio de la lámpara que está ahí para complacernos, sino en cómo de alguna forma u otra mostrarte que Él está para nosotros, para hacernos crecer. Del 19 al 20, a pesar de las advertencias, me hago algunas preguntas. ¿Por qué el pueblo de Israel quería ser como los otros pueblos? Nuestro alrededor tiene un impacto en nuestra vida a pesar de todo. ¿Por qué el pueblo llegó a compararse y sentir la necesidad de contextualizar con su alrededor? Esta palabra es muy utilizada actualmente. Contextualizar. La contextualización que estaba haciendo el pueblo de Israel, ¿era la correcta? ¿Era la correcta? Aunque lo que estaba de moda era esto, ellos dijeron, oye, lo que está de moda es tener un rey. Lo que está de moda es este asunto. No sé qué es lo que sea de moda ahora, pero tú quieres contextualizar. Lo que está de moda es esto, hay que hacer esto en la iglesia, hay que hacer aquello, pero. Eso los llevaba a salir del gobierno de Dios, a salir a la monarquía. A que el hombre te gobierne, a que tus ideas te gobiernen, a que tus deseos te gobiernen. Hoy, ¿qué te está gobernando? Hoy aquí que estás sentado, ¿Dios o tus deseos? Hazte esa pregunta. ¿Qué te está gobernando en este momento? ¿A quién te quieres parecer? ¿A Dios o a lo que tus deseos te empujan a parecerte? ¿A quién? Ya sabes la respuesta. Ya lo sabes. Entonces, ¿por qué continúas allí? ¿Ok? Y ellos veían como que eso no había problema con Dios. Oye, si monarquía, eso no. Y más adelante, si Dios apoya a Saúl y después apoya a David, ellos pecan y Dios está ahí, pero todo el problema que les trajo esa monarquía. Ahora, vamos a hablar lo que es contextualizar bíblicamente. ¿Qué es contextualizar? Situar algo en un determinado contexto. ¿Qué es contexto? Entorno físico o de situación político, histórico, cultural o de cualquier otra índole
en el que se considera un hecho. ¿Qué es contextual bíblicamente? Vamos a ir a Marcos 2 del 18 al 22. Marcos 2 del 18 al 22. Un pasaje que lo conocemos al dedillo, pero quiero que lo veamos en 3D. Marcos 2 del 18 al 22. Dice así: cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Voy a repetir nuevamente. Cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, repita conmigo, Juan y los fariseos ayunaban. Algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús le contestó: ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Ahora, después vienen todos los otros versículos de la tela que se remienda y del vino y del odre viejo y todo este detalle, y de una vez nos vamos para allá al final. Pero hay algo interesante. Aquí, en este pasaje, que dice que es una comparación de los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Los discípulos de Juan y los discípulos de fariseos, ¿eran gente muy adulta o gente joven? Eran gente joven. Entonces, primer paradigma que tiene que derrumbarse. No es una comparación entre gente adulta y entre gente joven. Es una comparación entre gente joven con gente joven. ¿Ok? ¿Estamos bien? Segundo paradigma. Los fariseos, siempre atacamos a los fariseos, pobrecitos los fariseos. Yo no sé, los que siguieron a Cristo tenemos que pedirle perdón cuando lleguemos al cielo. Perdón, que hemos hablado muy mal de ustedes a veces. A veces hablamos tan mal de los fariseos que al final quedamos siendo como fariseos. Y les voy a demostrar por qué. Los fariseos, podemos hablar de ellos de la tradición y de todas estas cosas, pero los discípulos de Juan tenían un ministerio reciente. Estaban pegados. Juan el Bautista era todo un youtuber, unos cabellos largos, una cosa así. Era famoso. Todo el mundo iba a desierto por Juan. Hello, ¿por qué atacamos tanto a los fariseos y no vemos a los discípulos de Juan? Entonces, ¿por qué estamos hablando de tradición si los de Juan no representan la tradición como tal? Segundo paradigma, el problema no es la tradición. Una tradición no es mala en sí. La tradición pierde vigencia y se vuelve mala o no correcta cuando pierde su enfoque. Digamos un ejemplo, nosotros celebramos la Santa Cena, ¿verdad? Es una tradición, es un mandato de nuestro Señor Jesús. Ok, vamos a cambiarla porque ya está muy vieja, pues. ¿Por qué no la cambiamos? Porque no ha perdido el enfoque, porque seguimos haciendo lo que el Maestro nos ha dicho. Y hay que ver por qué los fariseos lo que hacían quedó y perdió vigencia, en vez de atacar la tradición como tal. Ahora, otro detalle, Jesús en ningún momento está negando el ayuno y la oración. ¿Jesús ayunó en el desierto? ¿Jesús se la pasaba orando a cada rato? ¿Por qué digo oración? Porque en el capítulo en Lucas, en el Evangelio sinóptico, en Marcos y en Mateo nos habla de ayuno, en Lucas agrega ayuno y oración. Y no es una variante, sino que verdaderamente el texto lo habla así. Entonces, ¿qué significa esto? Jesús en ningún momento estaba, a donde quiero llevarte, no quiere invalidar lo que le está preguntando el discípulo de Juan, porque el que pregunta parece que es parte de Juan. Jesús en ese momento, la respuesta que da es una curva. Le dice, es porque están conmigo. ¿Ok? La respuesta es la siguiente, están conmigo, están con el novio, están conmigo. Ahora, cuando vemos los fariseos, siempre decimos que eran gente desactualizadas. ¿Desactualizadas con qué? ¿Por qué? Esa gente era como graduada de Harvard. Esas personas tenían un intelecto increíble. Aquí el pastor Jorge estuvo hablando de cuántos mandamientos aprendían. Y de alguna manera, ellos estaban actualizados. Si ellos hubieran sido tan tradicionales como decían, cuando le pusieron la trampa a Jesús, hubieran puesto otra trampa. Ya hemos hablado bastante de esa muchacha, cuando le van a tirar las piedras, la muchacha que es adúltera, la tienen allí. Allí, si hubieran aplicado la ley como era, tenía que estar un hombre. Pero todos los entendidos hablan de que sacaron al hombre porque el hombre era alguien que conocían y toda esta cosa. Otra cosa que demuestra que eran alguien contextualizado con lo que estaba pasando a su alrededor era cómo crucificaron a Jesús. A pesar de que tenían que celebrar la Pascua, buscaron la forma para crucificarlo y lo consiguieron. Eran gente muy astuta y muy inteligente. No estaban desactualizados, pero sí estaban desactualizados con algo. Y los discípulos de Juan
Estaban más actualizados que los fariseos, estaban haciendo algo. Es más, Jesús aprueba el sistema y la forma con que Juan estaba haciendo las cosas, bautizándose con él. Pero te digo algo, Juan quedó en la cárcel, porque muchas veces pensamos que las personas que Dios levanta están en un altar con un micrófono. Aquí hay personas más grandes que yo que están en una cárcel sirviendo y nadie lo conoce. Porque lo que es grande para el humano no es grande para el Señor. Y Juan estaba en una cárcel, iba a morir y los discípulos de Juan todos traumados, dicen, oye, pero si pasó esto y como que en verdad eres tú. Es más, Juan mandó a preguntar eso. Y todo lo que dijo Jesús, pero no me quiero detener ahí. ¿Qué pasó con los discípulos de Juan? ¿Por qué perdieron vigencia? Hágase esa pregunta. Estaban llamando al arrepentimiento, estaban anunciando a Jesús y de repente ya no estamos de moda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué le hablo eso? Porque después hablamos del vino nuevo y de esto y de aquello. ¿Dónde perdieron la contextualización? Te lo voy a decir de una manera sencilla. Tú puedes estar contextualizado con el mundo, pero desactualizado con el reino de los cielos. Tú puedes entender el cronos, pero no saber el kairos de lo que Jesús quiere estar haciendo en este momento. Y eso es lo que en muchas ocasiones pasa. Por eso me da tristeza cuando a veces veo personas que son sumamente modernas y son más influyentes que yo y hablan y los conozco y son wow. Y están haciendo unas cosas modernas, pero Jesús no está en eso. Y atacan a los que son conservadores, que dicen que se parecen a los fariseos. Y ellos se están pareciendo a los fariseos atacando. Y los que son más conservadores atacando a los que están haciendo cosas modernas. Lo que tenemos que hacer los dos es buscar el reino de los cielos y actualizarnos con el Señor. Y entender el kairos, porque cuando Jesús esté al frente de nosotros, no lo vamos a ver. Como le pasó a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos. No lo lograban ver, porque no estaban actualizados. Y esa es la verdadera contextualización bíblica. No es una preparación simplemente académica. Porque los fariseos tenían preparación académica y los discípulos de Juan tenían experiencia. Es una relación íntima, eso es lo que te actualiza, porque Jesús nunca pierde vigencia, es la moda. En el 2050, no sé si estaré vivo, Casa de Oración, no sé si estará aquí o estaremos en una nave en medio de las nubes viendo las gaviotas y todos los niños y que ¡wow! ¡Qué pretty! Y estaremos allí pasándola chévere. Te voy a decir algo, lo nuevo no es estar en las nubes, lo nuevo no es estar viendo las gaviotas, lo nuevo es siempre estar en Jesús. Él lo va a ver hacer lo nuevo. Eso es contextualización bíblicamente. Y voy rapidito que se me está acabando el tiempo. Sé que es mucha información, pero estoy tratando de meterla en una cápsula porque necesito llegar a este punto. Un pastor tuvo un día un sueño que se llamaba Voz en el Desierto. Ese pastor tenía canal de televisión, comedor, tenía una iglesia grande, contactos con los políticos, fundaciones. Era una iglesia en un país grande y esa iglesia era grande. Entonces tuvo ese sueño, llegó y habló con su equipo de trabajo y él les dijo lo que tenía en su corazón, pero nuevamente fue a su casa y no podía dormir. Se dio cuenta que el asunto no era delegarlo, era una carga que tenía él tenía que hacer eso. Habló con su esposa y ustedes saben que las esposas, y si usted sale en el auto allí, cuando una mujer te va a poner una boleta es directa, una policía te pone una boleta es directa. Bueno, las mujeres son directas. Y él le dijo, mi amor, mira que tengo este sueño. Y la esposa le dijo, ¿a quién tú le sirves? ¿Es más importante tu posición y todo lo que has logrado o hacer lo que Dios te está diciendo? Eso fue una boleta para él, como de $300. Él se fue casi llorando a su cama y siguió allí. Y al día siguiente, a los 2 días, comenzó a orar y Dios confirma. Y en eso de que está leyendo la Biblia, llama a 2 a 3 amigos y se va a una estación subterránea del tren. Y cuando está en la estación subterránea del tren, sin micrófono, sin nada, comienza allí a decir, no abortes, no te divorcies, no le hagas eso a tus padres, no te hagas daño a tu cuerpo, estás con sed, solamente Jesús te da vida. Nadie se acercaba de la multitud, solamente como 2 o 3. Y su pensamiento humano dice que comenzó a pensar, solamente 2 o 3 personas. Y el Espíritu Santo viene y le dice, la persona comenta, no es cuánta gente yo quiero salvar, es a quién yo quiero salvar. ¿Por qué estás viendo números?
Entonces él siguió. No abortes, necesitas ríos de agua viva. Y un ateo, para burlarse, porque estamos en la época de la descalificación, y una forma de descalificar es por medio de memes, porque la Biblia habla que los burlones, ¿qué le va a pasar a los burlones? Bueno, la cosa, vamos a dejarlo ahí, porque usted se ríe bastante de memes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Comenzó a grabar y le mandó a un grupo de chat. Miren a este tonto aquí, ve la crisis tan fuerte que hay hablando de que no hagas esto, no hagas aquello, deja que la gente tranquila. Y en ese grupo había una persona, hijo de pastor, apartado, que su novia había abortado hace 2 semanas. Y le quebró lo que el pastor estaba diciendo y mandó a la muchacha. Y la muchacha mandó otro chat, mandó otro chat y mandó otro chat y se formó algo viral. Y de repente muchas personas que conocían a ese pastor fueron a muchas estaciones subterráneas de ese país que es grande y comenzaron a hacer voz en el desierto. Se volvió tan tremendo el movimiento que fue un impacto increíble. Ese pastor tenía toda la estructura para ser contextual con su entorno, pero Dios le estaba enseñando: nunca te olvides que es Jesús, que soy yo, que no es lo que tú modernamente puedes hacer. No es lo que tú modernamente puedes hacer. E hizo más impacto de esa forma que de la otra manera con todo lo que él sabía. Y ese pastor es un ejemplo para mucha gente. Ahora, quiero enseñarte 3 contextualizaciones que hace Jesús. Vamos avanzando aquí, que quiero que las personas lo vean en la pantalla, donde sale lo que sobre Jesús y la moda en el tiempo. Ahí, esa, exacto. Mira, en la época de Jesús, los reyes nacen en un lugar importante. Dios contextualiza de otra manera diferente. Su hijo, el rey de reyes, nace en un pesebre. En la época de Jesús, líderes de la época daban mucha importancia a la posición y logros. ¿Qué hacía Jesús? Le daba más importancia a hacer la voluntad de Dios y a negarse a uno mismo. Siguiente, por favor. Ahí, eso. Los líderes debían prepararse y saber mucho sobre Dios, cultura, sabían muchas cosas. ¿Y por qué digo Dios cultura? Porque en esa época el creer en una deidad tenía toda una cultura, todo a su alrededor. Contextualización de Dios. Jesús exhortaba a conocerlo a Él para así poder conocer al Padre. Todo totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús veía lo que había, pero oraba al Padre y el Padre le decía: es de esta forma. Esa es contextualización bíblicamente. Jesús estaba actualizado, sabía los idiomas que tenía que saber, sabía todas estas cosas, pero consultaba primero. Papá, ¿cómo es? Es de esta forma. Y tenía que confiar en el poder de Dios. ¿Qué es ser entendido en los tiempos? ¿Qué es ser entendido en los tiempos? Me encanta cuando Jesús habla de que conocemos cuándo va a llover, cuándo va a pasar esto, pero no conocemos el tiempo que está pasando. Y cuando alguien es entendido en los tiempos, es alguien que desarrolla discernimiento y alguien que desarrolla verdaderamente la búsqueda de Dios. Y ya voy terminando y quiero hablarte algo muy breve sobre la vanidad. Cuando uno contextualiza, cuando uno verdaderamente cree que es entendido en los tiempos, uno tiene una tendencia: o te vas por lo eterno o te vas por lo pasajero. Así de sencillo. ¿Se recuerdan 1 Samuel? Ellos se fueron por lo eterno o por lo pasajero. Por lo pasajero. Por lo pasajero. Esta fachada que tengo es pasajera. Mi cuerpo, mi vida es pasajera. Yo soy pasajero. Y la vanidad, según el diccionario, nos habla que son cualidades vanas, arrogancias, caducidad, palabras inútiles y todo este detalle. Según el diccionario bíblico ilustrado, nos dice que el término de vanidad se halla frecuentemente en la Biblia, pero mira, está conectado con ídolos y maldad, como cosas que no son solamente malas, sino además vanas y vacías. La vanidad en la Biblia tiene que ver con adoración de ídolos, tiene que ver con nuestros días,
tiene que ver con los pensamientos del hombre, tiene que ver con las posesiones que tenemos, tiene que ver también con todo lo que hacemos. Usted quiere saber sobre eso. Aquí el pastor ha estado predicando sobre Eclesiastés. La misma creación por la caída del hombre está sujeta a vanidad. Solamente es libre por la revelación de Jesús. El hombre sin Dios, si tú estás aquí por primera vez, vas a estar conectado a muchas cosas que son pasajeras. Muchas cosas que son pasajeras. Y si no te miento, en Efesios 4, 17, 18, para que veas que no es mi opinión, esto pues digo y requiero en el Señor. Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En 1 Samuel 8, cuando leímos que el pueblo eligió un rey, tú quieres que te dé la respuesta, hermano, de qué fue lo que pasó ahí de manera sencilla, y puedes estudiarlo. Te recomiendo estudiar Josué, Jueces y 1 Samuel sin detenerte. Ellos cambiaron lo perfecto por lo imperfecto. Ellos cambiaron lo eterno por lo perecedero. Ellos cambiaron que Dios gobernara su vida para que el hombre gobernara su vida. Ellos cambiaron el plan de Dios por sus deseos. Ellos cambiaron una vida de abundancia por una vida de vanidad. Muchos de los que estamos aquí estamos, quizás, no sé qué estás pidiendo. No sé qué estás pidiéndole al Señor. ¿Lo que estás pidiendo es vanidad? ¿Es algo que es pasajero? Una vez alguien me dijo, cuando ores por alguien enfermo, no solamente pida su sanidad, pide por su eternidad. Porque en muchas ocasiones queremos sanidad, pero no nos importa la eternidad. ¿Qué estás pidiendo? ¿Por qué nosotros, lo que tenemos a Jesús, queremos a veces el rey o parecernos a otros? ¿Será que tenemos problemas de identidad? ¿Será que hay cosas que nosotros no estamos claros? Y nos pasa como al pueblo de Israel, queremos parecernos a algo que de alguna forma no nos conviene. Y la pregunta más dura, no quiero avergonzar a nadie, me voy a avergonzar yo mismo, aún aunque estoy aquí, ¿amas más al mundo que a Dios? A veces, te voy a ser honesto, me ha pasado. He amado más una vanidad, he amado más un carro o una estabilidad económica o ciertas cosas que son pasajeras que me hacen perder el sueño que la eternidad que me da el Señor. Duele, ¿verdad? Pero hay que reconocer, el verdadero arrepentimiento nos lleva a Él. Es el verdadero arrepentimiento. No es el saber mucho una cosa, es el verdadero arrepentimiento. ¿Amas más al mundo? ¿Amas algunas cosas que son vanas? Jesús es cultura cuando Él es el centro de nuestra vida. Él nos enseña a manejar las vanidades. Termino con esto. Un muchacho llegó a un consultorio y le dijeron, tienes solamente entre 2 meses a 3 meses de vida. El cáncer está muy avanzado. Era una persona casada con hijos y la persona salió de ahí destruida. Era alguien con una buena posición y una buena economía. En ese momento, cuando la muerte está tocando a su puerta, él comienza a poner las vanidades en las prioridades que había que ponerlas, más abajo, más abajo, más abajo, y comenzó a darle prioridad a Dios, a lo espiritual y a todo eso, porque ya tenía que despedirse. Comenzó a pasar más tiempo con su esposa, con sus hijos, comenzó a pasar más tiempo con gente que valía la pena, comenzó a invertir dinero en cosas por la eternidad de otros, comenzó a hacer cosas que antes no hacía, porque antes su prioridad eran cosas vanas y pasajeras. Porque cuando nos mudemos a la eternidad, no vamos a necesitar muchas de las cosas que tenemos aquí, ni nuestros títulos, ni nuestros carros, ni nuestras casas. ¿Por qué, aún estando nosotros aquí, no debemos atarnos a cosas eternas,
andamos atados a cosas vanas y esas cosas vanas no nos dejan ir a Jesús. Esa persona con ese cáncer, antes que se fuera, se levantó un día en la congregación y dijo: perdonen y perdóname, Jesús, si he amado más las cosas que tengo que a ti. Pero la muerte que ha llegado a mi puerta me ha hecho entender lo iluso que he sido. Disfruten ustedes que todavía tienen tiempo y no esperes que algo grave toque a tu puerta. Ve a Jesús. Él lo llena todo. Si estás aquí por la primera vez y necesitas a ese Jesús que lo llene todo, cierre los demás sus ojos, por favor. Levanta tu mano y quisiera orar por ti. Si estás aquí por la primera vez. Si estás aquí por la primera vez, quisiera orar por ti. Si quieres reconocer a ese Jesús en tu corazón. Y si quizás has venido por muchas veces, pero nunca te has rendido a Jesús, también quisiera orar por ti. Y tú dices que, bueno, yo quiero a ese Jesús que lo es todo en mi corazón. Que lo es todo en mi corazón. Ay, el bebé hermoso. Si todos los que estamos aquí entonces conocemos a Jesús, voy a decir algo fuerte. ¿Te atreves a levantarte y ponerte de pie y decir: yo a veces he amado algunas cosas de este mundo más que a Jesús? Y quisiera yo orar por ti, sin ningún temor. No temas, no te juzgo, Dios no te juzga. Vuelve a Él, iglesia. Vuelve a Él. Hay algo que tengo que decirte de que pasó en el libro de Jueces y lo pasé por alto. Y es que dice que cuando ellos se fueron tras esas culturas, no podían vencer a esos enemigos. Cuando uno está atado a las cosas vanas de este mundo, es más difícil vencer las debilidades que tenemos. Porque Jesús nos dice: es por aquí, aquí es la puerta, la salida. Nosotros decimos: no, es que yo amo esto, yo quiero esto. Vamos a orar. Y si quiere, repita después de mí: perdón, Señor. Perdón por amar cosas pasajeras. Ayúdame a amarte. Ayúdame a verte en mi vida como lo más importante. Cuando sienta que esas cosas que me has dado y aún mi propia vida la vea como lo más importante, te pido que me recuerdes que tú debes estar en el primer lugar y yo poner todas las demás cosas en un orden de prioridad que tú deseas. Lléname de ti, Señor. Que esta palabra no sea en este momento el bálsamo que necesito, sino el estilo de vida que debo vivir por lo que resta de mi vida. Tú eres el alfa y la omega de mi vida. Tú eres el alfa y la omega de mi vida. Hable allí con sus propias palabras. Háblele al Señor con sus propias palabras. Pídale perdón de las cosas que usted cree conveniente. Dígale al Señor en este momento: Señor, me arrepiento de esto, de aquello, de esta situación. Tú eres el centro. Quiero que seas el centro. Me preocupo mucho por estas cosas, Padre. A veces no te dedico tiempo. No te dedico tiempo, Señor. Y mi tiempo es aquí en el templo. Pero necesito pasar más tiempo contigo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdame y enfócame donde tú quieras que me enfoque. Donde tú quieras que yo esté, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.